Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren, los de aquí y los de allá, los que están allá en la parte norte, los canadienses, los norteamericanos, los centroamericanos, y los del cono sur, Argentina, Chile, Brasil. Y hoy hay que hablar justamente del continente americano, pero principalmente del cono sur, porque justamente hoy, allá en el cono sur, podemos decir la Patagonia, en Argentina, el presidente Fernández ha estado recibiendo la mayoría de los presidentes que pertenecen a esa organización que es el CELAC, una organización que se fue creada, hay una imagen por ahí, señor director, que fue creada en la época del fenecido a destiempo, podríamos decir, el presidente Chávez. Justamente se está celebrando el séptimo congreso de la cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno. En Argentina, allí están todos los presidentes, el presidente de la República Dominicana, se encuentra, míralo ahí a mi izquierda, está representando, por supuesto, a nuestra nación, y en la tarde de hoy, a las 4 de la tarde, tuvo su participación, y como es costumbre del presidente en los últimos días, en cada evento internacional, habla de la necesidad, una de las necesidades primordiales que tienen los dominicanos, y es el conflicto de los vecinos que tenemos nosotros. Haití, él estuvo hablando, refiriendo donde los estados que tienen más influencia del mundo deben ocuparse de la situación. Ya Haití no soporta ya, ¿no? Todo el mundo está consciente de eso. Nosotros estamos esperando desde octubre la intervención de los organismos internacionales a esa nación, porque ustedes ven que nosotros más del 52% en la frontera del presupuesto de salud está invirtiéndose en Haití. No se habla de la seguridad también, invirtiendo parte de la seguridad de la nación, en educación ni se habla. Ustedes ven en estos días un comunicado donde parieron 90 mujeres, y de las 90 mujeres, 83 eran haitianas, en la maternidad que está aquí mismo, cerca, a una cuanta esquina de aquí donde yo estoy haciendo el programa. Imagínense lo que está sucediendo en Santiago, imagínense lo que está sucediendo en los hospitales de la frontera. Entonces, esa situación es parte de lo que está sucediendo en Haití. Pero yo quería hablar también de los casos de cólera que están sucediendo también. Aquí se está viendo un número mayor de casos de cólera. El COVID continúa su agitado curso, como decía un programa antes aquí en República Dominicana. Y la influencia, pues una influencia, esa gripe que está dando en el país. El Ministerio de Salud
no está reportando los números de casos de influencia que hay. Nosotros intentamos por todas las vías buscar la información para saber los casos que se reportan de influencia en el país y no encontramos. El dengue sigue su agitado curso también en República Dominicana. Pero yo quise hoy traer un tema, ojalá pudiéramos enfocarlo sobre las grasas. La Organización Mundial de la Salud está hablando de que aquí los datos del dengue del 18 de enero, ya nosotros nos referimos a eso, la leptospirosis, 6 casos, el COVID, 4.348 casos, el COVID y el cólera, 25 casos, 5 de ellos importados, pero aparecieron 6 casos más en el país. Nosotros queríamos referirnos a las grasas, que es un trabajo que se ha estado publicando en los últimos días y que la Organización Mundial de la Salud está hablando sobre ese tema, la importancia que tiene la grasa en el país, en el mundo. Y me refiero, la grasa tiene diferentes funciones. La grasa, antes que eso, vamos a hablar sobre las funciones de la grasa. Las funciones de la grasa, porque nosotros siempre nos han enseñado que la grasa no enferma, que la grasa produce enfermedades, pero la grasa nos protegen. La grasa tiene función de aislamiento, precursoras de hormonas y de membranas celulares. También interviene en la producción de prostaglandina y reguladora de la inflamación, podríamos decir eso en sentido general de la grasa. Hay varios tipos de grasa, como son la grasa saturada, la grasa insaturada, la grasa trans, ¿verdad? Dentro de la grasa saturada nosotros podemos hablar de la grasa saturada, que vienen algunas de origen vegetal, otras de origen animal. Cuando hablamos de grasa saturada y hablamos de grasa de origen animal, estas son las que más daño pueden provocar, pero la grasa, por ejemplo, saturada, que vienen, por ejemplo, la del coco, que se utiliza mucho para mejorar la memoria, es una grasa que es aconsejable. Y estamos hablando entonces de la grasa insaturada, que nosotros podemos hablar que son las precursoras, inclusive dependiendo la grasa insaturada, perdón, de su origen. Tenemos grasas saturadas que son las precursoras de la omega 6 de origen vegetal, que esta grasa saturada también pueden ser reguladoras de hormonas y pueden ser broncodilatadoras y también puede ser antiinflamatoria. Son la famosa prostaglandina 1. También están las prostaglandinas 2, que son derivados también de la grasa, que producen también omega 6. Esta omega 6 es de origen animal. Por supuesto, este tipo de omega 6 son la grasa que decimos nosotros, la grasa mala. Y por supuesto tenemos la prostaglandina tipo 3, que son grasas, producen omega 3, son grasas de origen vegetal y de animales, podríamos decir, animales acuáticos. Principalmente nosotros recomendamos los animales acuáticos pequeños, peces pequeños. Es recomendable que nos van a producir este tipo de prostaglandina y nos van a producir omega 3, omega muy buena. Inclusive va a contribuir esta omega, esta grasa, a bajar la grasa mala, el colesterol malo, como dicen
algunos autores. La grasa trans, que es justamente lo que nosotros nos queríamos referir hoy, es la grasa que se produce a nivel industrial. Son compuestos artificiales nocivos que están presentes en diferentes alimentos grasos y aceites. Es cuando usted come esa galletica y usted ve que esa galletica tiene algo como lubricante, es justamente esa grasa que han fabricado para producir alimentos, tanto los bizcochos como las harinas para el pan, ese tipo de grasa. La Organización Mundial de la Salud, la OMS o la OMS, como algunos lo llaman, y la Organización Panamericana de la Salud han recomendado a todos los gobiernos que no se utilice esta grasa, porque esta grasa es la que produce los tipos de daño a nivel cerebral, a nivel orgánico. Un aumento del consumo de esta grasa, el 1% ingesta total de energía, se asocia a un aumento de riesgo de enfermedades coronarias y de muerte por esta causa. La ingesta de estas grasas trans es responsable de más de 500.000 muertes prematuras anuales por cardiopatías coronarias. La grasa trans obstruye las arterias y aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. Estamos hablando que a nivel mundial se pierde más de 500.000 muertes y que en América Latina, a nivel mundial, unas 537.000 muertes. En la región de América, en nuestra región, estamos hablando de más de 160.000 personas que mueren producidos por esta grasa. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado un plan de acción para eliminar el ácido graso trans de producción industrial, es decir, un programa del 2020 a 2025 para eliminar esto. Propone un curso estratégico de acción para los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud en eliminar el ácido graso trans de producción industrial. La Organización Panamericana de la Salud también lanzará un curso virtual sobre un paquete de acción para tratar de eliminar esta grasa. Señor director, vamos a nuestra primera pausa. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud.
doctor Contreras, mire cómo estoy. Llegué a su consultorio en silla de ruedas y vea cómo me siento. Vea, doctor Contreras, soy Chicho, el mismo Chicho, y donde quiera que voy soy el tal Chicho. Hola amigos, bienvenidos a su sección Volviendo al Campo de su programa Ozono y Salud. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Nieve. Acompáñenme a conocer esta importante conmemoración. El Día Mundial de la Nieve fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí y se celebra en todas las estaciones de esquí del mundo, con actividades que invitan al estar en contacto con el blanco elemento. Pero además de celebrar el deporte y la naturaleza, el Día Mundial de la Nieve también puede servir para concienciar sobre los peligros de los aludes y grandes nevadas en cotas bajas que producen incidentes en las carreteras. Y por supuesto, lo más importante, la nieve es muy beneficiosa para el medio ambiente, ya que forma parte del ciclo del agua. La nieve que se acumula durante el invierno en zonas de montaña funciona como un almacén de agua que se libera en primavera con el deshielo y que va a parar a los embalses y a los ríos. En países como en España, la nieve garantiza un aporte hídrico cuando más se necesita. En primavera y en verano, cuando las precipitaciones disminuyen considerablemente. La nieve es un factor importantísimo en el clima del planeta y el estudio de su evolución se usa para predecir el futuro climático. Cuidar la salud del cerebro. Los 10 hábitos que debemos tener en cuenta. A pesar de que el cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, suele pasar desapercibido en la agenda de actividades diarias que involucran su bienestar. Como el resto del organismo, que debe ser equilibrado con el deporte y buena alimentación, nuestro cerebro también requiere de cuidados cotidianos y precisos para mantener la salud mental. Teniendo en cuenta que las enfermedades cerebrales son la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de mortalidad, adquirir hábitos de cuidado y prevención se convirtió en una prioridad. Así lo determina la Organización Mundial de la Salud, tras indicar que los últimos informes vigentes que más de 55 millones de personas en el mundo, un 8.1% de mujeres y 5.4% de hombres mayores de 65 años, viven con demencia. Al mismo tiempo, se calcula que esta cifra aumentaría en 78 millones para el año 2030 y 139 millones para el 2050. Prevenir enfermedades degenerativas y atender posibles trastornos mentales a tiempo, manifestó el doctor Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría e investigador del Hospital de Borda. Las capacidades cognitivas se pueden desarrollar positivamente con una serie de actividades sencillas
y muy eficaces que realizadas de manera cotidiana favorecerán la plasticidad cerebral y así la creación de nuevas conexiones del cerebro. Por ejemplo, mejorar la memoria, que es la base de la salud cognitiva, es necesario mejorar la atención. Corral sugiere 10 actividades de baja capacidad en el cuidado de la salud cerebral y aclara que todas las recomendaciones se encuentran avaladas por investigaciones de universidades de todo el mundo. Y estas son: dormir bien, todo empieza con un buen descanso. Estar acompañado por actividades diarias potencia el aprendizaje. Esto sucede por la presencia del componente emocional que favorece el rendimiento general del estar estimulado. Usar la imaginación. Esta actividad favorece a la creatividad y el aprendizaje de la memoria. Realizar ejercicios numéricos, cuentas mentales, por ejemplo, ejercicios que involucran palabras, crucigramas, sinónimos, antónimos. Realizar una rutina semanal de ejercicio de menos 30 minutos diarios, sin ser extremadamente estrictos, pero con cierta constancia. Actividad física ayuda a mejorar la salud cerebral y el rendimiento intelectual y equilibrar las emociones. Jugar y divertirse. Todo aquello que esté relacionado con el juego queda asociado a algo placentero y por lo tanto mejora el aprendizaje y el recuerdo. Alimentarse bien es fundamental. Se recomienda ingerir todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, reducir el consumo de azúcar y alimentos procesados, incorporar más fruta y verdura a la dieta. Reducir el consumo de alcohol para aquellos que tienen adicción al tabaco o cualquier otra sustancia que perturbe el funcionamiento cerebral. Se recomienda disminuirlo hasta suprimirlo. Mantener activo socialmente en círculos familiares, deportivos, laborales o de cualquier índole es elemental para nuestro bienestar. La soledad enferma especialmente a nuestro cerebro. Y último, utilizar diversas técnicas para mejorar la atención. Existen diferentes herramientas como puede ser la meditación, el yoga mental, los ejercicios de control mental o la práctica. Todas estas técnicas nos ayudan a vivir en el presente y así estar más atentos de lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestros pensamientos y nuestra conducta, concluyó el estudio. Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras presenta el tema de la semana. El tema de la semana: ozonoterapia en hernia discal. Pero hay una imagen que yo quisiera que me pusieran ahí antes de iniciar a hablar. Eso que aparece ahí, señor director, que aparece en fondo ahí. La nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. Duarte RD, 1817-1879. Hoy más que nunca, la nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. Duarte, 1817-1876. Y entramos con la hernia del disco.
esa enfermedad que afecta a gran parte de la población y que se puede abordar con terapia alternativa, no con lo que es, no solamente con lo que son los tratamientos convencionales. La hernia del disco, que es el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, vamos a hablar de esa enfermedad que conocemos y que tenemos un gran número de pacientes en el país que padecen de eso. La columna vertebral, como lo dice su nombre, la columna es lo que soporta, lo que sostiene nuestra posición, es la que me permite a mí estar sentado en esta posición, es la que me permite yo estar, cuando estoy parado, erguido, tener una posición, es la columna. Y la columna está dividida en varias sesiones. Ustedes ven eso allá en el fondo, que tiene diferente color, un color rojo, que es la parte de la columna, la región cervical, que está constituida por aproximadamente unas 7 vértebras, que va desde la base del cerebro, de la cabeza, hasta la séptima vértebra, que es la única vértebra que se puede tocar. Usted la puede tocar, y usted se da cuenta cuando está ese huesecito que está en la parte posterior, usted lo puede palpar, la cervical. Y viene luego la región dorsal, que aquí es donde menos se produce hernia discal, pero se puede producir. Y la región, esa es la región azul, y la región amarilla, que es la región lumbar, que es la región más vulnerable que tiene la columna vertebral, es la región donde más se producen este tipo de lesiones. Y luego viene esa parte verde que ustedes ven ahí, que está constituido por el sacro, que algunos autores hablan que está constituido por varios huesos, se conforma en un solo hueso, pero algunos autores hablan que está en la función de 5 a 7 vértebras. Y de último, ya al final, está el coxis, o el huesecito de la contextura, y algunos lo llaman el pichirrí, el huesecito de Hipólito Mejía, que tiene su historia. Para los que no saben por qué el huesecito de Hipólito, el pichirrí, es porque Hipólito decía que un candidato, que no voy a decir el nombre, ¿verdad?, para que él lo tenía agarrado por ahí, lo tengo agarrado por el pichirrí, pero sin embargo después ese hombre ganó, no lo tenía no era tan seguro, aún con la chiva y con todo, ese presidente, ese candidato ganó. La hernia, existen varios tipos, pero no puedes llegar ahí tan rápido. Esa imagen no va ahí. La columna vertebral, estábamos hablando que es soporte del organismo, y que la hernia, nosotros podemos hablar que hay varios tipos. Hay lo que nosotros llamamos protrusión, hay lo que nosotros llamamos prolazo, hay lo que llamamos nosotros extrusión y secuestro. Todas estas lesiones se pueden abordar con ozono. Recuerden que este es un programa interactivo que ustedes, por los teléfonos que ustedes están viendo en pantalla, usted puede llamar. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre los temas que tratamos aquí, usted puede llamar al teléfono, tanto a mi celular, 809-258-4744, como el teléfono de aquí del estudio, 809-227-2749. Cualquier pregunta o comentario que usted quiera hacer, con mucho gusto nosotros podemos responderle. También nosotros se puede clasificar la hernia por el desplazamiento en la parte anterior, y ahí nosotros podemos hablar de estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio
4. Esto es importante porque estos estadios nos va a importar, nos va a interesar para nosotros hacer el abordaje y el pronóstico del tratamiento. Los discos intervertebrales están formados por una porción central gelatinosa o núcleo pulposo, rodeado por fibra de colágeno con alto contenido de agua. La función de este disco intervertebral consiste en permitir un movimiento armónico de la columna. Nosotros, yo le digo que como si fuera esa estructura es como si fuera un bushing. Los que saben de vehículos saben que el bushing es una pieza que se aplica en dos estructuras de metal para que no rocen. Tenemos una llamada. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? Se cayó la llamada. Se cayó. Si le interesa, puede hacer el intento nuevamente. ¿Qué es el disco herniado? Es el desplazamiento localizado del material, es decir, del núcleo pulposo. Al desplazarse fuera de su lugar, que termina comprimiendo los órganos o la estructura que están a su alrededor. Nosotros siempre hablamos que la hernia se puede desplazar tanto anterior como posterior como lateral. Dependiendo cómo se desplace ese disco, pues va a depender la sintomatología y también va a depender a nivel del disco que se produce la hernia. No es lo mismo la sintomatología de una hernia a nivel cervical o a nivel torácico que una hernia producida a nivel lumbar. La mayoría de la sintomatología que me produce una hernia a nivel lumbar es a partir de la lesión hacia abajo. La mayoría, eso no quiere decir que no se pueda ver un dolor reflejo a nivel abdominal o a nivel en la parte anterior del abdomen. No solamente podemos pensar que son las famosas ciáticas, parestesia, dolor en el ciático, dolor en la piel, en el tobillo, en las regiones de las extremidades inferiores cuando tenemos una hernia a nivel de la región lumbar. Me puede producir también dolor que el paciente refiere en la parte anterior, que inclusive se puede confundir con una lesión a nivel de los órganos abdominales internos. Esa imagen que estamos viendo ahí es parte de lo que nosotros decíamos hace un momento, que se puede desplazar anterior, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo. La incidencia de la enfermedad del disco intervertebral a nivel cervical y dorsal o lumbar constituye una dolencia muy frecuente en alta prevalencia, siendo la tercera causa más frecuente de consulta médica de enfermedades después de la enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo el asma y el enfisema. La enfermedad coronaria y arteriosclerótica, ocasionando alrededor de un 15% de toda la licencia por enfermedad y siendo el motivo más frecuente de incapacidad en personas menores de 45 años. Miren la importancia que tiene esta enfermedad. Y estos datos, estas estadísticas siguen aumentando cada día más, producto del estilo de vida de la gente, el estilo de trabajo de la gente, la alimentación de la persona. Estas enfermedades cada día van incidiendo. Los factores predisponentes, como la imagen que usted estaba viendo
Ahora, primeramente el estilo de vida, lo que es el mecanismo corporal incorrecto, el envejecimiento natural, va a contribuir a eso. Y los síntomas, como decíamos nosotros, el paciente con hernia del disco lumbar, su localización más frecuente dentro de la hernia del disco presenta como síntoma dolor lumbar, la famosa lumbaria, que puede proceder a comienzo de síntomas radiculares como lumbociática, es decir, dolor en todo el recorrido del nervio ciático, con parestesia en los miembros inferiores, una sensación de hormigueo, y puede aparecer inclusive parestesia, debilidad matriz en aproximadamente 5 o 10 años de la enfermedad. Todos estos síntomas nosotros podemos verlo en este tipo de enfermedad. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de cómo nosotros podemos abordar a estos pacientes que tienen hernia discal. Adelante, señor director. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Nicole Reynoso Disla. Tengo 28 años de edad. Soy paciente activa del doctor Antonio Contreras. Llevo un proceso para adelgazar de casi 4 meses. En este proceso para bajar de peso comencé con 296 libras y actualmente llevo 217. Súper feliz de verme en el espejo y ver los resultados obtenidos que han sido de forma motivadora para yo seguir hacia adelante. Con mi enfoque y determinación, con la ayuda del doctor, con su apoyo y motivación, vamos rumbo a la meta sin cirugía. Si yo pude, tú también. Hola a todos y bienvenidos a su programa Ozono y Salud en su parte de nutrición. Hoy estaremos hablando en junio ahora, en este año, y todos los años se celebra el Día del Superviviente de Cáncer.
saludo y ánimos a las personas que están luchando y batallando con esta enfermedad tan catastrófica, tan difícil. Fuerzas. Pero, ¿a qué viene el tema? Este es el mes, y que se celebra también a nivel internacional, del superviviente de cáncer, de esa persona que tuvo esta enfermedad, que tuvo esta patología y que sobrevivió. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de alimentación en pacientes que se han curado de cáncer. Es importante tener algunos pendientes. Perdón. Lo principal que tenemos que tener claro es que el paciente con cáncer es una persona que ha pasado por grandes periodos de hipoxia. Su concentración de oxígeno en sangre está baja, primero porque las células cancerígenas son aerófobas y se reproducen más en presencia de oxígeno. Si el paciente hizo una metástasis, si hizo un crecimiento tumoral grande, quiere decir que su cuerpo ya estaba en baja de oxígeno. Los tratamientos como la quimioterapia, como la radioterapia también, tienden a maltratar mucho las células, entonces tenemos que darle al paciente una alimentación propia para que se pueda recuperar y no haya una recaída en esta enfermedad. Entonces vamos a abogar mucho por los alimentos crudos. Estos alimentos como frutas y vegetales que podamos comer, que no sea necesariamente que haya que cocinarlos, porque la gran cantidad de oxígeno que tienen nos puede ayudar. También mantener una buena hidratación. El oxígeno que está en el agua, con hidratación me refiero más a agua que a otra cosa, puede también ayudar mucho a estos pacientes a su recuperación. Evitar los alimentos procesados, ya sean enlatados, ya sean embutidos, ya sean alimentos de caja, precocidos, alimentos prefabricados, alimentos preconcebidos, por así decirlo. Tratar de evitarlo porque los conservantes y los colorantes y otras sustancias como los nitritos pueden ayudar a que este cáncer pueda volver a tomar fuerzas y retrase el proceso de recuperación del organismo. También es importante mencionar que si hay una medicación después del cáncer, después del tratamiento, después de la quimio, ya sea de la radio, de la terapia que haya elegido, no suspender este tratamiento, y si está dando algún síntoma, ya sea gastrointestinal o de otra índole, comunicarse con su médico de cabecera, pero nunca se suspende el tratamiento. Es importante esto. Y sobre todo, tratar de no subir de peso. Los pacientes que han sobrevivido al cáncer tienen una lucha constante porque muchos tratamientos inflaman, pero tratar de no subir de peso porque esto es enemigo de la salud. El sobrepeso con el cáncer puede hacer mucho daño y es algo que tenemos que tratar de controlar y de evitar que al paciente le ocurra. Bien pendientes con esto para que podamos tener una sociedad más sana. Y estas personas que ya han pasado por tanto, que ya han pasado por tratamientos, que ya han pasado por diferentes médicos, por depresión, por dolor, que ya esto sea algo que se pueda quedar en el pasado y que el paciente pueda llevar su vida adelante ya con las medidas de salud necesarias y se pueda recuperar con el tiempo necesario. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Les ha hablado el doctor Antonio Contreras en su cápsula de nutrición en su programa Ozono y Salud. Muchas gracias. Seguimos hablando sobre ozono y hernia del disco. Y es una terapia, la ozonoterapia es una alternativa que debe tener todo profesional que trabaja con medicina, pero fundamentalmente los profesionales que trabajamos con patologías que tienen que ver con huesos, músculos y tendones, porque el ozono es excelente como analgésico, como antiinflamatorio, como regenerativo. Y está demostrado, inclusive ya los organismos internacionales han tenido que admitir que el ozono es excelente para tratar la hernia discal. Ya no es como hace 20 años, que inclusive
algunos médicos que aplicaban ozono tenían el temor de cómo defender, cómo justificar la aplicación de eso. En el caso nuestro no, porque nosotros sabemos dónde están los estudios que se han hecho hace 50 años y los estudios que nosotros hace 20 años que hemos hecho, que hicimos ya sea en el país o que hemos hecho fuera, pero algunos médicos que no podían accesar a esa información, por ejemplo, la producción esa producción intelectual de los rusos o de los italianos, que muchos médicos no pueden accesar por el idioma, pues nosotros sabíamos que existía y que podíamos accesar a esa información. Pues imagínense, nosotros escribimos el primer libro sobre ozonoterapia hace aproximadamente unos 15 o unos 20 años que escribimos la ozonoterapia médica, un libro que se publicó aquí en República Dominicana. Es decir, que hay un número importante de fuentes. En los últimos 20 años, el mundo se ha vuelto loco escribiendo y publicando investigaciones y trabajos. Y los últimos años, los organismos que le ponían resistencia a la ozonoterapia han tenido que se flexibilizar, no solamente por los efectos del ozono en las enfermedades musculoesqueléticas, sino por los efectos del ozono en otras enfermedades. Y más con el avenimiento de la pandemia, tuvieron que admitir los resultados que tuvieron los chinos, que tuvieron los argentinos, que tuvieron los españoles, los italianos y en parte Estados Unidos con la aplicación del ozono con el SARS-CoV-2. Y la experiencia que se tuvo en América Latina, en República Dominicana, con lo que el mejoramiento del sistema inmunológico con los pacientes para la resistencia de esta enfermedad, habla por sí solo. Y la ozonoterapia en la hernia discal nosotros podemos aplicarla de dos vías. Una vía paravertebral, que es la que más se usa a nivel mundial y la que nosotros más utilizamos en República Dominicana, porque hace aproximadamente unos 12 o 15 años nosotros utilizábamos el doctor Sánchez, médico anestesiólogo, y un servidor, utilizábamos lo que es la infiltración intradiscal. Es decir, nosotros introducíamos el paciente en la sala de cirugía y con previa asepsia y antisepsia y anestesia en la región lumbar, infiltrábamos la hernia directamente dentro del disco herniado. Eso hace aproximadamente 12 o 15 años. El doctor Sánchez y yo utilizábamos esta técnica en el centro, en la clínica doctor Contreras, en la Máximo Gómez. Pero nosotros fuimos mejorando la técnica paravertebral y al final nos hemos quedado utilizando la técnica paravertebral para tratar la hernia discal, porque tenemos los mismos resultados que la aplicación intradiscal con menos riesgo. Es decir, el riesgo de infiltrar y tratar de lesionar las médulas con la intradiscal, que existe en cualquier parte del mundo, sea un anestesiólogo que la aplique o sea con brazo en C que la aplique, existe la posibilidad de que usted pueda infiltrar la médula espinal. Sin embargo, con la paravertebral
no hay posibilidad, ni porque el paciente tenga una enfermedad, una anatomía, una enfermedad de nacimiento con una desviación, no hay posibilidad, porque la infiltración paravertebral es una técnica que utilizamos 2 centímetros a la derecha y 2 centímetros a la izquierda de la hernia. Aplicamos de 5 a 10 cc de ozono, dependiendo de dónde sea, si es cervical o lumbar o torácica, y con eso es suficiente para nosotros reducir esa hernia, regenerar esa lesión, quitar el dolor, que es la causa por la cual el paciente acude a la consulta del médico, el dolor. Y como un analgésico antiinflamatorio, tanto local como sistémico, va a contribuir a que esas lesiones se produzcan. ¿Qué produce el ozono sobre el disco herniado? Tenemos poco tiempo, pero hay una hiperoxigenación, es decir, hay un aumento de la capacidad de la sangre de absorber y transportar oxígeno en todo el organismo, mejorando la circulación y las funciones general del paciente. Hay una mejoría en las condiciones del paciente. Hay una neutralización de los productos tóxicos, por eso nosotros hablamos que hace un efecto químico y hace un efecto local. Se liberan con la rotura del núcleo pulposo, se produce inflamación del mismo. Acelera la degradación de los poliglucósidos en el núcleo pulposo generado y lleva a una reabsorción y una deshidratación con la consiguiente reducción del material herniado, y el material herniado vuelve a la posición anterior. Elimina los mediadores químicos, es decir, los mediadores que tienen que ver con la inflamación y con el dolor, por ejemplo, la histamina, esto lo va a eliminar. Es un hidrofílico, produce la reducción del edema, por eso produce baja la inflamación, estimula el sistema linfático encargado de eliminar los desechos, es decir, la fagocitosis aumenta y todos esos desechos por fagocitosis el organismo los reabsorbe. No hay que hacer una intervención quirúrgica para esto. Interfiere en la liberación de péptidos nociceptivos, sustancias que participan en la sensación del dolor. Es decir, el paciente, cuando se le aplica la ozonoterapia, va a demandar menos medicamentos para el dolor. El paciente, por ejemplo, yo inicié en la semana pasada, el martes, que era el primer día de trabajo, con un paciente con hernia discal de Baní, y él me dice, mire doctor, primero he rebajado de 7 a 8 libras, porque nosotros ponemos un tratamiento también para bajar de peso, los pacientes que están sobrepeso, y además yo puedo hablar que mi dolor ha disminuido con las 3 aplicaturas que usted me puso el martes, el jueves, en alrededor de un 40%. Además, hay cambios reológicos. Hay un saludo que yo quiero hacer, que no puedo dejarlo, aunque me estén diciendo que ya terminamos, a Isidra Zavala. Isidra Zavala es una paciente de long time, de cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba en la Máximo Gómez, porque Antonio sigue en la Máximo Gómez 214, viendo pacientes. Pero ella ha tenido que ir a hacerse sauna allá en la Independencia 603, y nos está dando el apoyo siempre a nosotros. Saludar a Isidra Zavala,
y, por supuesto, a su familia y sus amigas, que aunque no estén yendo allá, pues siguen siendo amigas de nosotros. Recuerden, señores, que nosotros estamos en la Independencia 603, en Gascue, todos los días, de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana. Y que pueden comunicarse, contactarnos, tanto a mi celular como al teléfono del centro. Al teléfono del centro, 809-686-3902, y mi celular, 809-258-4744. Recuerden que este es un programa en vivo, tanto aquí como en el canal 3 de Monte Plata. Gracias, señores, y que tengan buena noche, buenos días, buena tarde y muchas bendiciones. Que el Señor me lo proteja.